Bien, vamos a comenzar nuevamente este estudio bíblico. Agradecemos al Señor su amor, su bondad. Hemos estado estudiando, hemos estado siguiendo la palabra del Señor, ¿cierto? Hemos hablado de la deidad de Cristo, de la impecabilidad de Cristo. Y hoy tenemos como estudio bíblico Jesús y su ministerio terrenal. Así que vamos a orar también y saludando a los hermanos que sintonizan, quienes siguen nuestros estudios, y gracias al Señor por esta su bondad. Hoy estamos en el templo, como de costumbre, a excepción de la semana pasada que estuvimos en otro lugar, de igual forma tratando de llegar a ustedes. Agradecidos estamos por aquellos que sintonizan o entran, ¿cierto?, a esta plataforma. La Iglesia de Hualpén transmite esta clase, ¿cierto?, a través también de IDP Comunicaciones, así que le invitamos a IDP, ¿cierto?, Hualpén. Así que Dios les bendiga. Vamos a comenzar orando. Señor, te agradecemos bien. Esta tu bondad, Señor, que nos permite esta noche estar delante de tu presencia. Vamos a comenzar este estudio, Señor, que por gracia y misericordia nos permites realizar. Rogamos, Señor, tu bendición y te pedimos, Señor eterno, que esto pueda llegar a muchos corazones. Tu bendición en el dulce nombre de Jesús. Amén. Estamos orando también, rogando al Señor por la salud del pastor, nuestro pastor Bernardo Díaz de Forestal, Viña del Mar, por otros pastores, hermanos y amigos, y muy en especial por la grey en general del Señor, puesto que para Dios no hay acepción de personas. Él es muy especial respecto de esto. Así es que vamos a leer la palabra donde está centrado el estudio bíblico esta noche. Así es que vamos a ir a San Juan, un texto súper conocido. San Juan 3:16. Creo que es el texto más conocido de todos, el más socorrido, el que más los predicadores, ¿cierto?, acudimos a él. San Juan 3:16, entonces, les invito a leer la palabra y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el texto, ¿cierto?, central. Y para memorizar, como le llamamos nosotros, vamos a leer el versículo San Juan 8:18, de acuerdo al expositor bíblico. Aquellos hermanos, ¿cierto?, hermanas que tienen expositor, bueno, aquellos que no lo tienen, solamente le indicamos San Juan 8:18. Y dice así la palabra del Señor: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. Como les comentaba, hemos estado siguiendo este estudio con la deidad, ¿cierto?, el nacimiento virginal. La semana pasada entramos a la impecabilidad de Cristo. Hoy vamos a ver y vamos a comentar y vamos a estudiar, mejor dicho, Jesús y su ministerio terrenal. Ministerio. Vamos a referirnos a qué. En la Biblia, el término ministerio, traducido ¿cierto?, del griego diaconía, significa o indica servicio. Entonces, ministerio es un oficio o trabajo que se le asigna a una persona determinada. Vamos a considerar algunas características muy importantes respecto del ministerio de Jesús. El Espíritu del Señor, por ejemplo, estaba sobre él. Él fue enviado a sanar a los afligidos, dar libertad a los cautivos, predicar el mensaje de Dios, dar vista a los ciegos, anunciar el tiempo favorable del Señor. Su ministerio abarca desde Siria, Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y el oriente del Jordán. Otra razón o algo relevante del ministerio es que fue enviado a la propagación del reino de Dios,
además de eso, la proclamación del reino de Dios. Jesús en su ministerio no hizo distinción de clase. Eso por favor, regístrelo. Es muy importante. Luego, como relevante, llama a sus discípulos a que le sigan. Él tenía una opción declarada por los que sufren, por los pobres, los marginales, por los enfermos. Convivía con los vulnerables de esa época de la sociedad. Otra cosa importante que tenemos que guardar y aprender, él compartía mucho con sus discípulos y las demás personas que lo rodeaban. Él vivía, ¿cierto?, una vida de comunidad. Él dio cabal cumplimiento de la ley. Y para él, una característica relevante de su ministerio, la oración era el motor de su ministerio. ¿Ya? Eso es como introducción a este tema que hemos señalado. Que el Señor les bendiga. Vamos a referirnos ahora un poco, vamos a leer de acuerdo al expositor, ¿cierto? Vamos a Jesús y su ministerio terrenal. Dice que Mateo, Marcos y Lucas nos hacen una presentación del ministerio terrenal de Jesucristo, que es amplísimo y además de esto es significativo y que debe ser un manual para el estudiante habitual de las Escrituras. Estos tres escritores tienen puntos coincidentes que no serán tratados aquí debido al tiempo. Ahora, la visión tripartita de los escritores puede ser presentada en cuanto a nacimiento y circuncisión, el viaje a Egipto, la visita al templo, el bautismo según Mateo 3:16, la tentación según Mateo 4:1, primer milagro en Canaán, Juan capítulo 2 del versículo 7 al 9, la primera purificación del templo, San Juan 2:15, la conversación con Nicodemos, San Juan capítulo 3 del 1 al 21, tenemos un tremendo diálogo, un encuentro glorioso ahí, en donde Jesús le revela lo más notable, ¿cierto?, de la Escritura, como es el centro de lo que estamos esta noche comentando. Luego la conversación con la mujer samaritana, San Juan 4 del 1 al 42, otro diálogo notable. El sermón sobre Isaías en Nazaret, Lucas capítulo 4 del 16 al 30. La elección de los 12, Mateo 10 del 2 al 4. El sermón del monte, Mateo capítulo 5, ¿cierto? La parábola del sembrador, Mateo 13. La alimentación de los 5,000, San Juan 1 al 18. La caminata sobre el agua, San Juan 6:19. El perdón a una mujer adúltera, San Juan 8 del 1 al 11. La curación de un hombre que es nacido ciego, San Juan 9 del 1 al 38. El sermón sobre el buen pastor, San Juan 10 del 1 al 18. Además de esto tenemos la confesión de Pedro, Mateo 6:16. El apóstol Juan en su evangelio nos da la interpretación de su vida que vamos a comentar ahora a continuación. Es importante entonces, ¿cierto?, estar atento para continuar con este estudio. Vamos a comentar lo siguiente, ¿cierto?, que el hermano Juan, y antes vamos a entregar otros antecedentes de Lucas y de Mateo, pero para concluir, ¿cierto?, con lo interesante que, ¿cierto?, en su evangelio él nos da una interpretación de su vida. El ministerio de Jesús, su nacimiento, la encarnación, Dios en la carne, San Juan 1, versículo 1, versículo 3, versículo 4. Para entrar en materia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y verdad. Malaquías nos hace una presentación notable. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, refiérese al nacimiento de Jesús. Y aquí dice: yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso está en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. A María, la madre, le dice el ángel Gabriel: salve muy favorecida. Y le indica que ha sido escogida para dar luz al Hijo de Dios. Amados, un viaje ahora del cielo a la pequeña Belén. Miqueas profetiza en el capítulo 5, versículo 21: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Salvador de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Continuando con el ministerio terrenal de Jesús, vamos a comentar y vamos a señalar, indicar: los pastores le adoran. Es circuncidado. De Belén a Jerusalén lo conducen, lo llevan sus padres para presentarlo después de 40 días conforme a la ley mosaica. Es sacado de Egipto. El ángel le da la orden a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y permanece allí hasta que te diga. Luego regresa a Nazaret. Muere Herodes y un ángel se apareció a José y le ordena regresar a su tierra, a Israel. Lucas en su infancia hace un comentario, registra que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y que la gracia de Dios era sobre él. Jesús, entre los doctores de la ley, Jesús tenía 12 años. Jesús sentado en medio de los maestros. Lucas escribe: todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El evangelista Lucas hace un registro notable en el capítulo 2, versículos 51 y 52. Este es un detalle. Las Escrituras guarda silencio, escúchelo bien, entre los 12 años y el comienzo de sus ministerios. Lucas dice solamente, aquí se añade este detalle: crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Inicia su ministerio. Juan el Bautista es su precursor. La palabra vino a Juan en tiempo que reinaba el César romano Tiberio. Malaquías había dicho: he aquí yo envío mi mensajero. Esto está referido a Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Amados, Jesús, ¿cierto? Juan el Bautista introduce a Jesús y dice así: yo a la verdad os bautizo con agua, mientras que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo, ¿cierto? Jesús viajó de Nazaret al río Jordán, cerca de Betábara. Aquí Juan el Bautista predicaba y bautizaba, estaba ejerciendo su ministerio de predicar y bautizar. Mientras Jesús era bautizado, se oye una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Estamos viendo el ministerio terrenal de Jesús. Hemos seguido la deidad,
hemos seguido, ¿cierto?, su impecabilidad, hemos comentado en cuanto estudiamos cristología de su preexistencia. Ahora estamos viendo el ministerio terrenal, lo que hizo en la tierra Jesús como tal, como Dios hombre, Dios hecho carne. Amados, el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús, y Juan dice de él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esto? Que Dios revela el mensaje a Juan y dice: y yo le vi. Juan comenta, Juan predica, Juan señala: y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En su ministerio, los primeros discípulos que son registrados, hay un detalle importante que quiero comentar. Le preguntan: Rabí, ¿dónde moras? Responde Jesús: venid y ve. Y son llamados Andrés y su hermano Simón. Andrés declara, ¿cierto?, y le comenta, le dice a Simón Pedro: hemos hallado al Mesías. Encontramos ahora en su ministerio Jesús en la boda de Caná. María, su madre, lo persuade, lo incomoda y le dice a Jesús: ¿no tienes vino? Jesús responde: mujer, aún no ha venido mi hora. Finalmente Jesús accede al petitorio y ordena que sean llenadas las tinajas de agua, y luego dice: sacad ahora y llévenlo al maestresala. Es decir, es un milagro, convierte el agua en vino. Nos trasladamos ahora, siguiendo su ministerio, la purificación del templo. Mientras Jesús recorría el templo, encontró a cambistas y vendedores de bueyes, de ovejas y palomas, y con un azote de cuerda los expulsó. El encuentro, ahora vamos a comentar el encuentro de Jesús y Nicodemo, que es el centro. Yo particularmente encuentro que es el mejor diálogo, porque ahí Jesús señala a Nicodemo lo que tenemos que comentar esta noche, la verdad más gloriosa. Le declara la verdad más gloriosa, porque de tal manera amó Dios al mundo. Más tarde, vamos a comentar este texto, pero más tarde Juan en Judea declara, Juan el Bautista dice: yo no soy el Cristo, porque muchos, ¿cierto?, empezaron a preguntar, empezaron a divulgar cosas de esta naturaleza. Ahora vamos a encontrarnos, continuando con el ministerio terrenal, vamos a encontrar a Jesús y a la mujer samaritana. La mujer le dice: me parece que tú eres profeta. Jesús le responde: créeme que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué declaración? La mujer, una samaritana, ¿cierto?, con un judío, era cosa improbable que se diera. Vamos a encontrar ahora a Jesús en Galilea y su ministerio. Jesús inicia su ministerio a los 30 años, se lo sabemos todos, de edad. Vamos a detallar: Jesús, ¿cierto?, sana al hijo del oficial del rey. Continuamos: Jesús es rechazado en Nazaret el día en que asiste a la sinagoga. Encontramos a Jesús después en Capernaum. Más tarde Jesús sana al hijo de un noble, el paralítico de Betesda. La autoridad del hijo, de cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer el Padre, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Testigo de Cristo. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.
versículo 43, siguiendo el texto. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiríais. Encontramos en su ministerio alimentación de los 5,000. Cuando se habían dispersados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. En esa acción de la multiplicación de los panes, ¿cierto? De los 5, cuando alimenta, a 5,000 personas, incluidos niños. Esto está registrado en San Juan, capítulo 6, versículo 2. Jesús anda sobre el mar. Jesús, el pan de vida. Palabra de vida eterna. Los hermanos de Jesús y su incredulidad. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Ríos, Jesús identificado como ríos de agua viva. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7, versículo 37. Nunca nadie ha hablado así. Jamás hombre alguno ha hablado así. San Juan 7, 46. Jesús y la mujer adúltera, continuando su ministerio. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No se olvide que el ministerio es servir. Según San Juan, capítulo 8, versículo 10. Jesús se declara la luz del mundo. Y él dice: la verdad os hará libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Y la preexistencia. Y dijo: Abraham vio uno, ¿cierto?, con el Padre, se gozó de verlo un día y lo vio y se gozó. San Juan 8:56. Jesús sana a un ciego de nacimiento y luego es interrogado. Le preguntan el por qué, quién lo sanó. Vemos también dentro de su servicio la parábola del redil. Jesús el buen pastor, que lo vamos a comentar, la muerte de Lázaro. Jesús la resurrección y la vida. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25. Jesús es ungido en Betania. Jesús y la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando, ¿cierto?, le proclamaban, lo vitoreaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. San Juan 12:13. Continuando, Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. San Juan 12:27. Jesús lava los pies de sus discípulos. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. San Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Amados, ya hemos estado comentando que ministerio, ¿cierto?, tiene una definición que es servir a otro. Es una diaconía, de acuerdo al griego. ¿Ya? Y este oficio, ¿cierto?, o el trabajo que fue asignado a Jesús, lo está llevando a cabo a través de las Escrituras. Estamos tomando referencialmente a San Juan el apóstol. Comentamos que de Mateo, que Marcos y Lucas, ¿cierto?, lo hicimos a través del expositor bíblico. Ahora, ¿por qué Jesús tenía estas facultades? Porque dice la Biblia que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y tenía una facultad señalada, indicada, ¿cierto?, enviado a sanar a los afligidos. El profeta Isaías había profetizado respecto de él, que llevaría él su carga, que tomaría las enfermedades nuestras.
Por lo tanto, el ministerio terrenal de Jesús se está llevando a cabo de esta forma, que dice que vino a dar libertad a los cautivos de Dios, dar vista a los ciegos. Es lo que caracteriza al ministerio de Jesús. Vamos ahora entonces. Jesús ora, ¿cierto?, por sus discípulos. También Jesús anuncia la traición de Judas. Es decir, estamos acá frente a un cuadro tremendo. De cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. San Juan 13:21. Además de esto, no se olvide que Él es omnisciente, omnipresente. No se olvide usted que Él tiene todos los atributos de Dios. Todos, absolutamente todos. Jesús anuncia la negación de Pedro. Luego, Jesús, el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad, la vida, según San Juan 14:6. La promesa del Espíritu Santo: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, San Juan 14:18. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, San Juan 15, versículo 1. Jesús anuncia que seremos odiados, nótese. Él lo dijo, Él lo señaló. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. San Juan 15:18. La obra del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. San Juan 16, versículo 7. La tristeza se convertirá en gozo. Gloria al Señor. Yo he venido al mundo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. San Juan 16:28. Jesús ora por sus discípulos. Yo ruego por ellos, dice. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. San Juan 17:9. Y todo lo mío, agregan, es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. San Juan 17:10. En su ministerio terrenal nos encontramos en el arresto de Jesús. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Él responde: yo soy. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, según San Juan 18, versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Jesús ante el sumo sacerdote. Anás interroga a Jesús. Jesús ante Pilato. Le dijo Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. San Juan 18:37. Continuando con, ¿cierto?, Jesús ante Pilato, atendamos al versículo 38 del mismo capítulo. 18:38 San Juan. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún mal. Crucifixión y muerte de Jesús. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. San Juan 19:4. Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. San Juan 19:6. Crucifixión y muerte. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, o Gólgota, y lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús
en medio. El costado de Jesús es traspasado. Jesús es sepultado. La resurrección, entonces, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. San Juan 20, versículo 2. Jesús se aparece a los discípulos, come con ellos, se aparece, ¿cierto? Y quedan desconcertados. Luego Jesús se aparece a 7 discípulos que estaban en la ciudad. Amados, hemos hecho un rápido, ¿cierto?, viaje cronológico u ordenado mejor, de acuerdo al ministerio según San Juan. Nosotros comentábamos que Mateo, que Marcos y Lucas, ¿cierto?, nos hacen una presentación del ministerio terrenal de Jesucristo en detalle, que es amplísimo y significativo. Hablábamos del primer milagro, la primera purificación del templo, la conversación con Nicodemo, que también la indicamos acá. En Lucas registra, ¿cierto?, el sermón sobre Isaías en Nazaret. Luego la elección de los 12. A continuación vamos a explicar, ¿cierto?, el texto San Juan 3:16, pero de otra forma, explicando la razón, explicando, ¿cierto?, el centro de esto. A este texto, San Juan 3:16, y dígame, predicador querido, ¿quién no lo ha predicado más de alguna vez? Ha sido como nuestro caballito de batalla. Amén. Eso ha sido, ¿no? Sí, pues. Yo recuerdo haberlo predicado muchas veces. Y me imagino que usted también. Pero a este texto, ¿sabe? Martín Lutero le puso un nombre extraordinario. ¿Sabe cómo lo llamó? La Biblia en miniatura. Es decir, como que en este texto estuviese condensado toda una verdad gloriosa. Como que estuviese condensado todo lo que hemos tratado anteriormente. Deidad, impecabilidad, preexistencia, el ángel de Jehová. Como que todo está metido acá. Además, es la Biblia en miniatura. Es decir, está, como decía Lutero, está acá todo una verdad gloriosa. Y dice así: de tal manera amó Dios. Esto es sin comentario. Esto implica que Dios amó. Y está referido en este amor que Dios amó a la persona del Padre. Veamos, al mundo. El mundo es la humanidad, que está en rebelión con Dios. No se olvide usted, no me olvide yo, que éramos por naturaleza hijos de ira. Desde el mismo nacimiento somos hijos de ira. El hombre rechaza y ha rechazado el señorío de Dios. Y además es importante que entendamos que vivimos en constante rebelión contra Dios. Rechazamos a Jesús como Salvador y Rey. El mejor retrato de esta humanidad está grabada en acciones de violencias, crímenes, violaciones, muertes, asesinatos, robos por doquier, odio, traiciones, egoísmo, ambiciones enfermizas, adulterios. Hermanos, es nuestro propio retrato. Si usted se pone a pensar, nosotros tenemos instalada la naturaleza pecaminosa, pero aún así Dios nos ama, Dios te ama. Lo que hace Dios con nosotros es amarnos a nosotros. No es que Él ame nuestro pecado. Somos pecadores. El mundo entero bajo el pecado. Perdido el mundo rebelado contra Dios. Quedémonos ahora de tal manera. Inmenso amor. Inmerecido. Cuán grande amor de Dios para la humanidad, que es absolutamente pecadora. ¿Cómo entender, amados, el amor de Dios tan sublime y extenso,
debemos preguntarnos, ¿cómo Dios puede tener la intención de salvar a unos criminales? ¿Podemos entender este amor? Dios intenta salvar a aquel que merece la condenación. Qué extraño, salvar a un condenado. El pecado del hombre es tan grande, vasto, como la inmensidad de todos los océanos reunidos en uno solo. Definitivamente, Dios supera el obstáculo del pecado que hay entre Dios y el hombre. Supera el obstáculo, ¿cierto?, que está desde un comienzo. El obstáculo del pecado que deshumaniza al hombre. Hay un obstáculo que el hombre no puede tener acceso a Dios, y aquí emerge entonces desde la eternidad un Salvador. Ahora bien, solo que el amor de Dios vuelve al hombre humano, este hombre deshumanizado, este hombre perdido, este hombre en constante rebelión, solo el amor de Dios vuelve a este hombre humano. Dios da vida. El amor de Dios ha preparado un camino para salvar a toda la humanidad. El amor de Dios es un regalo. Ha dado a su Hijo unigénito. Jesús es el regalo. Él nos dio lo mejor. Su amor es inmenso. Es por eso que se despojó de su único Hijo. Como Dios es perfecto, nos regaló algo perfecto. Jesús es Dios, es perfecto, santo, nunca pecó, no podía pecar. Es infinito. Su sacrificio es infinito para rescatar a los pecadores. Entonces nos preguntamos por qué lo hizo. Si Él odia el pecado, si la paga del pecado es muerte, ¿por qué? Simple, el hombre está perdido sin Dios, solo que la fe en Jesús libra de la condenación. La fe en Jesús nos salva. Su muerte, el sacrificio en la cruz, paga nuestra deuda ante Dios. A estos, a los que creen en su nombre. El amor de Dios nos dio a su Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que nos da es eterna. Este texto, San Juan 3:16, que estamos tratando, es la verdad más vital para el hombre. Es el resultado de la grandeza del amor de Dios. Un eterno amor manifestado en su infinita y gloriosa forma de manifestarse. El carácter de Dios en un grado infinito y tan trascendente en su acción, lleno de comprensión, puesta en Belén como Dios carne, y luego en el Calvario como hombre siendo Dios. Dios plenitud de vida y plenitud de amor. ¿Cómo entender tantos atributos del Hijo para quedar en nada? Al vaciar su humanidad en la cruz. El objeto del amor de Dios es la humanidad, que aunque cargada de maldad, está sujeta al juicio, pero a su vez necesitada de un Salvador. El unigénito Hijo de Dios es la esencia del Padre, engendrado, escúchelo, no creado, es engendrado por el Espíritu Santo, no se olvide. Ha sido Hijo de Dios por la eternidad pasada.
Jesús existió como Dios el Hijo antes de ser concebido en la carne en el vientre de María. Nació en cuerpo humano, siendo siempre Dios. Si el hecho de que Cristo haya sido tan solo hombre, su muerte en la cruz no tendría significación alguna. Él fue más que un hombre. Fue Dios en carne humana. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dios envió a Jesús a morir de tal manera que los pecados nuestros fueran perdonados. Debemos entender entonces lo siguiente: no ha habido hombre y mujer que merezca tal amor de Dios. A pesar de todo, Dios amó tanto al hombre, la humanidad, que dio a su único Hijo. Ciertamente somos indignos de un amor tan grande. La Biblia afirma que Dios amó al mundo y en beneficio de este dio a su Hijo. El Señor nos bendiga. Esta es la explicación del texto que hemos tomado, que es San Juan 3:16, tratando de explicar las razones del por qué. Vamos a avanzar. Jesús y su ministerio terrenal. Tomamos el expositor nuevamente. Vamos a ver la transfiguración según Mateo 7 del 1 al 23, la parábola del buen samaritano, Lucas 10 del 25 al 37, la parábola del rico insensato, Lucas 12 16 al 21, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15 1 al 32, la resurrección de Lázaro, Juan 11, 1 al 44. La conversación con el joven rico, Mateo 19, del 16 al 26. La conversación con Zaqueo, Lucas 19, del 1 al 10. El ungimiento por María de Betania, Juan capítulo 12. La entrada triunfal a Jerusalén, Mateo 21, del 9 al 11. La maldición de la higuera, Mateo 21, 29. La acusación de los líderes de Israel, Mateo 23. El llanto por Jerusalén, Mateo 23, del 37 al 39. El discurso en el Monte de los Olivos, Lucas 22, del 39 al 46. La última cena, San Juan 13, 2 al 20. El Getsemaní, San Juan 18, del 1 al 11. Juicio y condenación por Pilatos, San Juan 9, 1 al 16, que hemos tratado anteriormente. Entonces Pilato dice: yo, a la verdad, no hallo delito en él. Vamos a ver ahora ministerio del Padre y del Espíritu Santo en la vida de Cristo. El Padre envió a su Hijo, puso su sello en él, enseñó a su Hijo, le ungió, según Isaías 6:1. El Padre glorificó a su Hijo, Juan 8:54. Le dio mandamientos, San Juan 10:18. El Padre amó a su Hijo, Juan 10:17. Se complació en su Hijo, Mateo 3, versículo 17. El Padre dio a su Hijo, Romanos 8:32. El Padre escuchó a su Hijo, Juan 11:41. Le resucitó entre los muertos, Efesios 1:20. Exaltó a su Hijo, Filipenses 20, 9 al 11. Le glorificó, San Juan 17:1. Le hizo cabeza de la iglesia, Efesios 1:22. Le dio poder de juzgar, San Juan 5, del 22 al 27. Fue engendrado por el Espíritu Santo, San Lucas 4:18. Ungido por el Espíritu Santo, Hechos 1:9. Predicó en el Espíritu Santo, Lucas 4:18. Fue sellado por el Espíritu Santo, San Juan 6:27. Dirigido por el Espíritu Santo, Mateo 4:1. Obró milagro por medio del Espíritu Santo, San Juan 3:34. Se conmovió por el Espíritu Santo, San Juan 11:33. Se regocijó en el Espíritu Santo, Lucas 10:21. Se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Santo, Hechos 9:14. Fue levantado de entre los muertos, según Romanos 1:4. Dio mandamiento a sus apóstoles por el Espíritu Santo, Hechos 1 y 2. Amados,
Usted como alumno, usted como profesor, pueden considerar todas estas referencias que sean necesarias. Hay muchísimas referencias bíblicas. Solamente hay que tomar la Biblia, desarrollarla con los alumnos. Tiene un vasto estudio, riquísimo en palabras de Dios. Amados, todo estudio de la Biblia, del estudio bíblico, evidentemente tienen que estar centrados en la Biblia. Si no, dejarían de ser estudios bíblicos. Serían estudios cualquiera. De tal manera que yo les invito a ustedes, a los profesores y a los alumnos, a volver a darnos cuenta, a comprender el texto de San Juan 3:16. Entender que, amados, el amor de Dios es un regalo. Esto debemos instalarlos. Y el regalo es el Hijo unigénito. Jesús es el regalo. Dios dio lo mejor. Amados, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Estamos llegando al final de este estudio bíblico. Yo quiero invitarlos para encontrarnos, ¿cierto?, en el siguiente tema, el Hijo de Dios en la palabra. Vamos a extendernos un poquito más al respecto de esto, porque tenemos muchísimo que comentar, muchísimo que aprender de ello. De tal manera que el Señor les bendiga. Y les vuelvo a reiterar, este es un estudio en el cual usted tiene que profundizarlo, tiene que enriquecerlo. Vamos a agradecer al Señor por esta jornada, por este estudio. Señor, agradecemos tu bondad, agradecemos tu misericordia, por todo lo que usted nos ha otorgado. Yo te ruego, Señor, que tu bendición nos alcance. Tu amor, Señor, quede grabado, esculpido en nuestros corazones. Bendice a los alumnos, bendice a los hermanos, a las hermanas que están aprendiendo de tu palabra. Señor, ¿por qué el hombre yerra? ¿Por qué tu pueblo yerra? Por falta de conocimiento. Porque estamos siendo vilipendiados, porque estamos siendo maltratados, porque no estamos aprendiendo de tu palabra. Padre celestial, tu palabra es inspirada por ti. Tú ordenaste a los hombres que la escribieran en los papiros, la escribieran en tablas, y tu palabra quedó impresa. Es imposible que toda tu palabra sea memorizada, porque no hay océano que contenga la riqueza de tu palabra. Te ruego una bendición poderosa por aquellos que estudian la palabra, porque, Señor, nosotros seremos juzgados por tu palabra, no por nuestro conocimiento, sino que por tu palabra. Te ruego tu bendición, aquella que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Visítenos en nuestro Facebook, IDP Hualpén, y también comparta con IDP Comunicaciones. Y gracias al Señor por este inmenso amor, por este inmenso regalo que es su Hijo amado. El Dios de paz les guarde y les bendiga. Amén.